Buenas tardes, les habla Alberto Cózar de Andes Financial para repasar el cierre semanal del tipo de cambio dólar-peso chileno. Tras la gran subida que experimentamos durante la última semana y media, y como venimos recordando en nuestros informes, alcanzamos un máximo en la zona de los 5.28. Desde esa zona advertíamos, sobre todo teniendo en cuenta el gap alcista que ven aquí marcado con esta sombra azul, era muy probable, decíamos, que se experimentara una corrección para al menos limitar parte de las subidas que se habían experimentado de manera tan vertical en un espacio de tiempo tan corto. Hablábamos que si esta zona del 5.28 era el primer máximo o el último máximo creciente que habíamos visto en este primer impulso, o más bien dicho, posible primer impulso, teníamos que fijar unos puntos Fibonacci desde el mínimo en el que empieza este impulso en la zona de los 4.58 hasta el máximo en la zona de los 5.28. Trazando un punto de Fibonacci, como vemos, teníamos una primera zona de posible corrección que era un retroceso en la zona del 38.2, un segundo retroceso en la zona del 50 y un tercer retroceso en la zona del 61.8. Como saben, los puntos de Fibonacci vienen a corregir parte de subidas o bajadas, en el caso contrario bruscas, que se hayan dado en un espacio de tiempo muy corto. Siempre que un movimiento fuerte corrija dentro de estos tres puntos y se reestructure al alza, hará que la tendencia alcista siga vigente. Solamente cuando se pierda la zona del 61.8 podremos ver que este movimiento alcista no lo es tal y técnicamente experimentaría un camino de vuelta al origen. En este caso, y por lo que vemos en el gráfico, estamos dibujando un posible primer impulso alcista. Si ven, llegamos a la zona de los 5.28 y corregimos casi al pip a la zona del 38.2. Si se fijan, una gran subida. Decíamos que este gap al alza probablemente se iría a cubrir. Se cubrió exactamente el día 27 de septiembre. Tocó la zona del 38.2 al pip y desde acá comenzó nuevamente a rebotar. ¿En qué situación estamos ahora? Vamos a intentar explicarlo. El posible movimiento alcista o primer impulso alcista que estamos dibujando todavía no está confirmado. Necesitaríamos pasar los máximos anteriores para que esto se hubiera acabado de definir como un primer impulso alcista y activara un segundo impulso alcista. En cuanto a las zonas de corrección, podríamos perfectamente llegar a la zona de los 5.28, no superarla y volver hacia atrás, romper la zona de los 38.2, lo cual nos llevaría a la zona del 50 y rota esta zona a la zona del 61.8. Por tanto, como soporte más importantes tenemos los 502 pesos, que fueron los mínimos que se alcanzaron esta semana, el día 27, tras cubrir el gap e ir a buscar el primer punto de corrección Fibonacci. El segundo soporte importante estaría en la zona de los 495, que coincide con el 50% del retroceso Fibonacci. Y ya el último soporte que no se debería perder en cualquier caso, en ningún caso, sería la zona de los 485. Bien, visto esto, ¿qué podemos esperar? ¿Dónde creemos que se puede dirigir el tipo de cambio? Lo que tenemos que hacer nosotros es intentar leer el gráfico, no intentar adivinar ni intentar jugar a futurólogos, porque evidentemente esa no es nuestra tarea y nos acabaríamos equivocando. Vamos a intentar reducir un poquito el espacio del gráfico, vamos a hacerlo un poco más pequeño. No, ahí está bien. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver en este momento? Muy fácil. El gráfico, la verdad es que nos está marcando unos puntos clarísimos. Si esta corrección que hemos tenido hasta 38.2 es la corrección de este posible primer impulso alcista y superamos los máximos de los 5.28, lo que estaríamos es activando un segundo impulso alcista cuyo comienzo sería la zona de los 502 y que tendría un recorrido al alza igual a la distancia que va desde el mínimo hasta el máximo que vivimos en este primer impulso alcista. Es decir, si desde los 520 a la zona de los 458 aproximadamente tenemos unos 70 pesos, si la corrección al 38.2 ha sido el soporte
y superamos el máximo anterior en los 5.28 activando este segundo impulso alcista, el objetivo que nos marcaría este segundo impulso alcista serían nada menos que los 570 pesos. Así que muy atentos. Si vemos activar un segundo impulso alcista, el objetivo por análisis técnico son los 570 pesos. No quiere decir que se vayan a conseguir rápido, no quiere decir que se vayan a conseguir de manera tan vertical, puede ser que se activen para retroceder y volver a reestructurarse al alza, pero técnicamente eso es lo que nos activaría. Un apoyo en el 38.2 y una superación en los 5.28 nos activa un impulso alcista a la zona de los 570 pesos. Un 10% prácticamente sobre los últimos máximos que alcanzamos y por encima del 10% de la zona en la que cerramos hoy viernes. Si llegamos a la zona de los 5.28 y no podemos pasar esta zona y el tipo de cambio empieza a fluctuar a la baja, entraremos en un lateral que comprenderá la zona entre los 528 por arriba y los 502 por abajo. Mientras se mueva en este lateral no tendremos una tendencia clara. En el caso de romperse el 38.2, el siguiente objetivo sería apoyar en el 50 y en el caso de perder el 50, el siguiente apoyo estaría en el 61.8. En el más corto plazo seguimos vigilando esta directriz alcista acelerada que, como ven, está conteniendo el tipo de cambio prácticamente desde el origen y que a día de hoy todavía no se ha perdido. Si se fijan, cuando hicimos el máximo y fuimos a cubrir el gap alcista que habíamos dejado, el precio justo llegó al 38.2, desde aquí rebotó, pero siempre contenido dentro de la directriz alcista. Como se fijan, el análisis técnico no puede tener tantas casualidades, tiene que tener alguna lógica. Hemos hecho una corrección para ir a cubrir un gap, hemos apoyado en el 38.2 y seguimos dentro de esta directriz alcista acelerada. Si nos caminamos nuevamente a los máximos de los 528 y no podemos superar esta zona y vemos que aquí el precio empieza a tener problemas, el dólar empieza a corregir a la baja y perdemos esta directriz alcista acelerada que todavía contiene el tipo de cambio, pues tendremos que estar muy atentos porque probablemente nos estará marcando un techo en la zona de los 528. Al romper la directriz alcista acelerada nos indicará que probablemente se empezará un goteo a la baja para al menos movernos en este canal lateral entre los 502 y los 528 de los que le hablamos. De entrar el tipo de cambio en esta zona, solamente recomendaríamos entrar en posiciones para aquellos que operan intradía en el muy corto plazo, pues no tenemos ninguna confirmación ni por arriba ni por abajo. En el caso de romperse, ya saben cuáles son los soportes hacia abajo, con lo cual nos podría dar pie a tomar posiciones bajistas, y en el caso de superarlo por arriba, pues estamos marcando una activación de un segundo impulso alcista con objetivo los 570. Para quienes mantienen posiciones desde la parte de abajo, bien en aquel martillo del que les hablamos ya hace un tiempo, bien cuando se rompió este canal lateral con objetivo los 500, lo único que tenemos es que sigan dentro de posiciones alcistas. Hemos tomado un giro en el tipo de cambio dólar peso chileno. Si hemos entrado en toda esta zona de aquí, bien sea con el martillo, como decíamos, bien sea con la superación del canal lateral que contuvo el tipo de cambio durante más de 4 meses, estamos en el lado correcto del mercado, la tendencia es alcista y tenemos que dejar que los gráficos dibujen. Estamos empezando a pensar que se puede estar dibujando un primer impulso alcista, un segundo impulso alcista, vamos a esperar a que haya confirmación al superar el máximo anterior y vamos a vigilar muy de cerca los puntos FIBO como soporte. Por la parte de abajo, si se fijan en el RSI, aquel martillo que nos dio la entrada alcista buena coincidió con la ruptura de la directriz bajista que traía el RSI. Desde entonces, la directriz del RSI es claramente alcista y, como se fijan en esta corrección que tuvimos esta semana desde la zona máxima de los 528 hasta los 502, lo que simplemente fuimos a hacer es ir a tocar, hacer lo que se denomina en análisis técnico un throwback, una vuelta a la resistencia que había sido superada, y además la vuelta a la resistencia superada coincide con un apoyo en esta directriz alcista que se está empezando a dibujar. Si el RSI aguanta en esta zona sobre la resistencia, antigua resistencia, ahora soporte, y sobre la directriz alcista que se está dibujando, simplemente nos hace
pensar que el dólar va a ir construyendo su tendencia al alza sin novedad. No juguemos adivinos. La situación técnica es muy clara. La superación de los 5.28 activa un segundo impulso alcista. Mucha atención. Por abajo los puntos de Fibonacci son los soportes mayores y mientras se mantenga esta directriz alcista acelerada no vamos a tener ninguna luz, ninguna señal de que pueda haber una corrección mayor. Quienes están en posiciones alcistas desde esta zona de aquí, en las que tuvimos 1, 2 y hasta 3 puntos de entrada, simplemente tienen que seguir vigilando y confiando en su inversión y en que están en la tendencia correcta del mercado. Los mercados en cualquier caso están muy difíciles para el corto día, para el intradía. Esta semana hemos vivido unas vueltas, unos giros muy fuertes. Septiembre, como decíamos en los artículos de Bolsa TV Online, iba a ser un mes de incertidumbres y así lo ha sido. Ha sido un mes muy volátil. Atención a octubre, porque octubre suele ser el mes de los grandes suelos, es decir, suele ser el mes en el que suelen históricamente acabar las grandes bajadas y empiezan los giros al alza. El dólar ha tenido en el último tiempo una correlación inversa a las bolsas, es decir, las bolsas cuando bajaban el dólar subía, cuando el dólar bajaba las bolsas subían. Con lo cual, si en octubre siguen los descensos en la bolsa, si octubre es un mes en el que se pueden formar los grandes suelos, con lo cual quiere decir que todavía vamos a ver nuevas caídas, y viendo técnicamente la fortaleza que está empezando a dibujar el dólar, nos haría pensar que un descalabro, una caída fuerte en los mercados bursátiles en octubre, que suele ser el mes negro por antonomasia en la bolsa, experimentaría un movimiento fuerte del dólar al alza, que muy probablemente empezamos a sospechar que el dólar se mueva en este canal lateral durante un tiempo, y si se produce ese escenario de un nuevo crash, una nueva caída fuerte en las bolsas, probablemente va a coincidir con la ruptura de este máximo, los 528, la activación de un segundo impulso alcista con objetivo los 570, que en función de la situación del mercado puede ser que se produzca con la misma verticalidad y la misma violencia que hemos visto el primer impulso. Pero mientras no se confirme nada de lo que hemos leído en el gráfico, solamente tenemos que mantenernos fuera del mercado si no tenemos posiciones a estas alturas, o mantener nuestra inversión si entramos en la zona de 1, 2, 3 puntos que durante una semana estuvimos dando como puntos posibles de entrada, siguiendo la nueva tendencia alcista del mercado y la estrategia de buscar largos. Esperamos este gráfico haya sido aclarador, que nuestro informe les ayude a tomar de manera más correcta sus decisiones y a vigilar con tranquilidad las posiciones que tengan ya adquiridas. Esperemos que durante este fin de semana el Banco Central Europeo tome quizás alguna resolución en apoyo del euro, y veremos cómo eso va a afectar al tipo de cambio durante la próxima semana. Igualmente, por último, recordar que esta semana el cobre, más bien durante las últimas 2-3 semanas, extendámoslos al mes de septiembre, el cobre ha tenido una caída muy fuerte, y en parte eso explica también la fortaleza con la que el dólar se ha ido hacia arriba. Les invitamos a ver en la página de Bolsa TV Online un informe que colgaremos durante este fin de semana sobre el cobre, para explicar cómo el cobre muchas veces ha funcionado como un indicador de una posible llegada, un posible adelanto a una recesión mundial. Las noticias que están saliendo de que es probable que nos estemos encaminando a una nueva recesión nos hace estar en cautela, pero el hecho de que el cobre haya bajado tanto, siendo el cobre un termómetro que mide la fortaleza de la recuperación económica en cada momento de los ciclos económicos, nos hace todavía estar algo más alerta. Y eso, llevado a la situación chilena, tiene mucha más importancia, pues como todos sabemos, el cobre es la principal riqueza del país, y un movimiento fuerte a la baja del cobre producto de una posible recesión lo que va a originar es